Hay un encargo. Y no me acuerdo. Vamos a empezar porque si no se nos va el tiempo. Mirad, este momento voy a hablar muy bajo, sí, y lo hago a propósito para el callarse. A ver, es un aviso para los que ya han venido más veces y quieren. La comida es a la 1:15, es decir, que se pueden ir tranquilamente. Los que no, pues vamos entrando un poco en qué es esto. Yo es que he venido más veces, pero siempre descubro algo nuevo, pues te quedas. Vamos a ver, venga, vamos a empezar. ¿Esto qué era? A ver, ¿qué era? Un campo. Un campo igual que el que donde hemos estado. ¿Cómo se llama el que hemos estado, don Félix? Porque es otro obispo, que lo quiero yo saber para la próxima. Vaya pregunta que le has hecho. Bueno, es que es muy curioso, porque, veréis, ellos vienen de Don Benito, provincia de Badajoz, diócesis de Plasencia. Nosotros venimos de Béjar, provincia de Salamanca, diócesis de Plasencia. Pues para que veáis, esto es provincia de Santarém, diócesis de Leiría. Que su obispo es Américo Vespucio. No, ya nos hemos quedado un poco así, porque resulta que la provincia de Santarém termina prácticamente donde voy señalando con el dedo. O sea, la rotonda norte un poco más abajo ya entra otra provincia. O sea, está en el límite de la provincia de Santarém. Aquí se llaman distritos, no provincias. Y luego de ahí para abajo ya comienza la provincia de Leiría. Pues las diócesis no corresponden. Este es el obispo don José, que es el de Leiría Fátima. Y hemos estado por Santarém. No. Eso es diócesis de Leiría, todavía, que se llama el obispo José. Y ayer el Cristo de Almada es de la diócesis de Setúbal. Y el límite es el río, el puente. Del puente para allá, Lisboa. De puente para acá, otra diócesis. Bueno, aclarado el misterio, vamos a lo nuestro. ¿Esto qué es? Un campo. Aquí vienen los pastores, a las ovejas y a lo que haga falta. Por ahí tiene el padre de Lucía su huerto, su finca, que tiene maíz sembrado, que tiene sembrado lo que tenga. Remolachas, cole, patatas. Vienen con las ovejas siguiendo el camino que hemos traído, donde nos deja el autobús en el hotel. Eso era un sendero, una vereda que era con donde venían las ovejas, hasta por aquí con ellas. Ya está. El 13 de mayo, un día más, de 1917, pues están aquí los niños, los pastorcitos, suben por ahí, por esa hondonada hacia arriba, y estando allí, hacia mediodía, rezando el rosario, unos niños pequeños, vuestros nietos y bisnietos y sobrinos rezan el rosario con 7 años y con 10, rezando, es otro mundo, es otro mundo. Estaban allí, rezando el rosario, cuando a mediodía empieza como a oscurecerse. Qué raro, pues no había nubes. Y un rayo, y empiezan a correr por donde está la basílica. La escalinata aquella de la basílica, corren hacia abajo para venir
y marcharse a casa. Cuando llegan ahí, y digo ahí, donde está la imagen de la Virgen, cuando llegan ahí ya no pueden correr más, porque ahí se aparece viniendo de Oriente una especie de bola luminosa que se posa sobre un carrasco. ¿Qué es un carrasco? Una encina pequeña, sí, un carrasco, se posa sobre el carrasco y dice Lucía que es una señora más brillante que el sol. Subrayo lo de más brillante que el sol porque yo siempre he creído que era pues una manera de describir. Es que esta persona es brillante como el sol, ¿no? Cuando luego empiezas a leer, dice ella que era una señora más brillante que el sol, es decir, que todo esto se había oscurecido y la luz brotaba de la señora. El sol se había amarilleado, se había tamizado, no brillaba, mediodía un 13 de mayo, y la luz en toda esta zona venía de la señora. ¿Eso qué quiere decir? Que si luego alguno compra o tiene las memorias de Lucía, cuando se leen hay que tener a mano un lápiz, porque cada palabra está medida. No es como las novelas que nosotros cuando leemos o lo que sea, o los libros de literatura. No, cada palabra la tiene Lucía medida. Y si tú no la entiendes, pregunta a ver. 13 de mayo. Ya está. ¿De dónde es usted? Pregunta Lucía. Del cielo. Contesta la señora. La segunda pregunta. ¿Y yo voy a ir al cielo? Una niña que haga esa pregunta. Sí. ¿Y Jacinta? También. ¿Y Francisco? También. Pero tiene que rezar muchos rosarios. Dos preguntas ahora. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Preguntas de un niño pequeño. No le dice quién es. En octubre diré quién soy y qué quiero. Y ahora rezad el rosario todos los días, prácticamente. Y se marchó. Se marchó como había venido. Dice que se fue hacia el oriente. ¿Y por qué? Porque ¿de dónde viene la luz? ¿De dónde sale el sol? En oriente. Curiosísimo. Ella se va. No digáis a nadie nada, no digáis a nadie nada. Y en cuanto llega, ¿qué dice? Lo suelta la pequeñina, la pobrecita. No digáis a nadie nada. Y claro, comienza el problema de lo que los padres no los creen, los líos, las cosas. Bueno, detalles. Lucía, que tiene 9 años, ve a la Virgen, la escucha y habla con ella. Jacinta, que tiene 6, ve a la Virgen, la oye, pero no habla. Y Francisco, que tiene 8, ve a la Virgen, no la oye y no habla. ¿Y eso por qué? Porque al terminar, al subir por ahí, Francisco dice, ¿qué decía la señora? Que estaba sordo. Dios se manifiesta a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Impresionante. ¿Y eso dónde fue? Ahí. Hace
103 años. 103 o 104. 103. 17, 7 y 6, 13, 106. 106. Y para los de Sancho Tello. 106. Los años que tendría el abuelo Eloy. Y para los de Sancho Tello. Mientras estaba apareciendo la Virgen ahí, en la iglesia de Sancho Tello, se estaba bautizando un niño que su padre era portugués, de Guarda. Yo creo que a la misma hora. Qué curiosa, que sí. Me lo encontré, digo, porque cogí el libro de bautismos y digo, voy a ver si pasó algo aquí en el pueblo. De Guarda. A ver, yo lo mismo, es ese. Bueno, le dice la Virgen, la señora más brillante que el sol, porque Lucía nunca dice que es la Virgen. En las memorias, Lucía nunca dice que se le aparece la Virgen hasta octubre. Es siempre la señora más brillante que el sol, la señora más brillante que el sol, la señora más brillante que el sol, pero hasta octubre no dice quién es. ¿Por qué? Porque la Virgen no le ha dicho quién es. ¿Estáis entendiendo, no? Ella es una finura, una finura. Bueno, pues al mes siguiente es fiesta en el pueblo. El 13 de junio, ¿qué es? Y es fiesta allí en el pueblo. Después de la misa y la procesión se escapan y se vienen para acá. Porque a las 12 va a venir la señora más brillante que el sol. Y viene. Y como ya la cosa se ha sabido, hay unos cuantos que se vienen a oler, o a rezar, o a ver, o porque ya vienen con el corazón. Y lo mismo. Y ahí se repite más o menos, hay un diálogo de que si se van a curar a alguien. Pero vamos al 13 de julio, que ya hay más gente. En el 13 de julio, la señora más brillante que el sol desprendía de sus manos una luz. Una luz. Unos rayos de luz que iban formando una especie de atmósfera, como una niebla, y los niños estaban dentro de esa niebla luminosa, que procedía de las manos. Esto en mayo, esto en junio y esto en julio. ¿En agosto también o no? En agosto no. Calentaba mucho el sol. ¿En agosto? No. Algo ha pasado, algo ha pasado. En agosto no. Bueno, pues en un determinado momento la Virgen abre las manos y proyecta hacia abajo. Y los niños, dice Lucía, que se sintieron dentro del infierno, que vieron el infierno. Pues sería una alucinación, una imaginación. Dice, no. Y describe qué es lo que vio. Los demonios como carbones ardiendo con formas horribles. Y las almas de los difuntos como cuerpos que, dice ella, ¿cómo lo explica? Dice como la lumbre cuando la atizas y salen las pavesas y caen para todas partes. Esa es la imagen que ella dice que vio las almas en el infierno, que eran como pavesas que estaban allí revoloteando. Los que habéis visto el museo, y si no, se puede ver otro día, en el museo hay un momento en el que entras en el infierno. ¿Y qué museo es ese? Lo preguntáis a los que llevan por aquí algún más tiempo. Bueno, pues después de eso, ella escribe que dicen que yo grité ¡ay! Que escucharon que yo pegué gritos, pero yo no soy consciente de ello. Ella gritaría el ¡ay! Cuando se vio allí metida.
Y de pronto volvió otra vez a la normalidad todo. Hubiéramos muerto de miedo si la Virgen, la Señora, no nos hubiera sostenido. Como para no morirse de miedo, meterse en el infierno, tú verás. Como para no morirse de miedo. Y le dice ella, la Señora, dice, ¿habéis visto el infierno? Ahí van las almas de muchos. Y para que no vayan, quiero venir ¿a qué? ¿A qué? A predeciros. A pedir la oración, rosario, etc. Dice así. Abrió las manos de nuevo como en las 2 veces precedentes, mayo y julio. El haz de luz pareció penetrar en la tierra. Nosotros vimos como un gran mar de fuego, en él sumergidos negros y broncíneos, demonios y almas en forma humana, semejantes a brasas transparentes, que lanzadas a lo alto por las llamas, volvían a caer en toda dirección como chispas de un gran incendio, sin peso ni equilibrio, las pavesas de toda la vida. Entre gritos y lamentos de dolor y desesperación, que hacían horrorizar y estremecer de espanto. Y escribe ella, fue probablemente a la vista de este espectáculo cuando prorrumpí en aquel ay que dicen haberme oído. Esta visión duró un instante y debemos agradecer a nuestra Madre Celestial el habernos prevenido antes con la promesa de llevarnos al paraíso. De otra suerte, así lo pienso, habríamos muerto de terror y de espanto en ese momento. La segunda cosa de aquel día del 13 de julio se refiere a la devoción al corazón inmaculado de María. ¿Habéis visto el infierno a donde van a parar las almas de los pobres pecadores? Para salvarlos, el Señor quiere establecer en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María. Si se hiciere lo que os diré, muchas almas se salvarán y habrá paz. Y si no se hace, sigue diciendo la Virgen. Ese día habló mucho, es la aparición que más habló. La guerra va a terminar, año 17. Pero si no cesan de ofender al Señor, no pasará mucho tiempo. En el próximo pontificado, es decir, el Papa siguiente, no 2 o 3, sino ya en el siguiente, va a empezar otra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que aquello es la gran señal que Dios da de que está próximo el castigo del mundo por tantos delitos, mediante la guerra, el hambre y las persecuciones contra la Iglesia y contra el Santo Padre. Para impedir esto, vendré a pedir la consagración del mundo a mi corazón inmaculado de María y la devoción de la comunión reparadora en los primeros sábados de mes. Si fueren atendidas mis súplicas, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, una propaganda impía difundirá por el mundo sus errores
suscitando guerras y persecuciones contra la Iglesia. Muchos buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir y varias naciones serán aniquiladas. Y ahí hay unos puntos suspensivos en los escritos. Y termina diciendo, y al final mi corazón inmaculado triunfará. Ya está. No digáis a nadie esto. A Francisco se lo podéis decir. Pasó unos instantes y después de esos instantes fue cuando la Virgen les enseñó que al terminar los misterios del rosario dijeran: oh Jesús mío, nuestros pecados, nos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas, vuestra divina misericordia. Jacinta, en enero del año 20, se la llevan a Lisboa a ver si la pueden salvar de la enfermedad, que era la gripe española, y de la que había muerto su hermano, el virus de entonces. Jacinta repetía, según iba para allá: si los hombres no se enmiendan, nuestro Señor enviará al mundo un castigo como jamás se ha visto igual, y primeramente a España. Año 20, la niña tiene 8 años. Si no se enmiendan, vendrá un castigo al mundo entero, y primeramente a España. ¿A qué eso no lo habíais oído nunca? Dice así: en la carta que escribe la superiora del orfelinato que acogió a la niña en sus últimos días, carta fechada el 30 de noviembre de 1937. ¿Quién es esta mujer? Pues si antes he presentado a los del autobús 1 al vizconde de Montelo, ahora vamos a presentar a otro personaje que es sumamente importante, aunque nadie hace referencia a él en las apariciones. Es la Madre Godiño, María da Purificação Godiño. ¿A que no habéis oído nunca? Nunca. Nada. Bueno, pues cogen a la niña y en una carreta se la llevan a Lisboa a ver si tiene salvación. Y al llegar a Lisboa, habiendo una epidemia como la de estos años, ¿quién coge en su casa a una niña con epidemia? ¿Contagiada? A ver. A ver. Nadie. Entonces, como ya sabían que era la vidente que había visto a la Virgen, algunas señoras importantes de Lisboa le localizaron que efectivamente había un orfanato y que lo llevaban unas monjas, y fueron a ver si allí, y efectivamente la madre dijo que lo que hiciera falta, la superiora, que las puertas estaban abiertas y que allí entrara quien tenía que entrar. Y allí estuvo, hasta que murió. Y ese orfelinato se decía antes, ¿no? Ahora lo llaman orfanatos. Pero, y lo más gracioso es en Italia. En italiano es orfanatrofio. Palabra más rara. Orfelinato creo que es, me parece. Entonces, en el orfanato este de Lisboa, ya no está. Pues ahora eso es un convento de clarisas. Habrá que ir un día. Porque allí está, en Lisboa, porque allí está la habitación donde estuvo Jacinta hasta que murió, porque no murió allí, murió en el hospital. Entonces, la Madre Godiño empieza a asumirla como hija suya. Y dice, ella siempre, Jacinta siempre habla de ella como mi madriña.
a miña madriña, y tomaba notas de todo. Todo lo que ocurría, la madre Godiño iba escribiendo. Tenemos las notas de la madre Godiño y todos los escritos del doctor Formigao, que son las primeras fuentes documentales de Fátima. Las memorias de Lucía, que compráis en las librerías o en las tiendas, sí, son su pluma y tienen su valor, que es la fuente primera, pero están escritas 20, 30 años después. Mirad, es muy bonito, por ejemplo, a mí me gusta mucho la entrevista que le hace el padre Formigao a los niños, la investigación que tiene que hacer, porque ha sido mandado para eso, el día de las apariciones, el 13 de octubre por la tarde, en su pueblo, en el pueblo. Llaman a los niños, los separan y él empieza con hacerle el interrogatorio. Dices que se ha aparecido San José. Sí. ¿Y eso? Se ha aparecido San José. Se ha aparecido San José. Dice, sí. Dice, ¿y cómo era? Dice, de tal manera. ¿Y cómo era? Y tal manera. Y luego dice a Jacinta, me parece que es Jacinta, dice, ¿y con el niño Jesús a la derecha o a la izquierda? Dice, a la derecha. Y dice ella espontánea, dice, se parecía a Alvarito, el de tía Filomena. He puesto un ejemplo. Con esa frescura, son esos escritos que son preciosos. Bueno, pues la madre Godiño va recogiendo, y aquí hay esa referencia a la guerra de España, el año 20, que la guerra del mundo va a empezar en España. Dice, si los hombres no se enmiendan, nuestro Señor enviará al mundo un castigo como jamás se ha visto igual, y primeramente en España. Pero en esos diálogos que Jacinta en el hospital tiene con la madre Godiño, hay uno que a mí me llama mucho la atención, porque le dice que como no se está haciendo caso a la conversión, va a haber una revuelta en Portugal. Saqueos, incendios, matanzas, la ciudad de Lisboa quedará medio destruida. ¿Ha ocurrido eso? No, nada, porque en Portugal no entraba en guerra. El año 39 no entra en guerra, es neutral. Y Lisboa está tal cual. ¿Y es que la Virgen se ha equivocado? ¿Qué ha pasado ahí? Que ella se ofreció como víctima para salvar a su tierra, a su patria. ¿Cómo? Que la Virgen era de aquí. La niña se ofrece. La niña se ofrece como sacrificio, su muerte la ofrece como sacrificio para salvar a su patria. Y yo eso me lo he encontrado explicado por el Papa Benedicto XVI el 13 de mayo de 2010 allí. En la homilía que tuvo explicó qué es eso. Cómo los niños se ofrecen al Señor como víctimas, como Jesús, por la salvación y en concreto lo de Jacinta está más claro que el agua, vamos, por la salvación de Lisboa. Cosa que luego se va a ver en Madrid. En el 36 de Madrid se ve precisamente lo que Jacinta está describiendo que va a ocurrir en Lisboa. Vais viendo, ¿no? Estamos tocando... Estamos tocando misterios. Donde se aparece aquí, por lo normal. Estamos tocando misterios. Diera ella su vida. Misterios. Eso yo, vamos. Y podemos seguir, porque es que esto no se acaba. Y este es un libro que escribe el padre Fonseca, que es el primero
que se escribe sobre Fátima. Él es el primero que se documenta y va escribiendo, va poniendo orden en todos los documentos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenéis el lugar de la aparición de la Virgen. A los que venís por primera vez, ahí está, donde está la Virgen blanca esa, ahí se aparece. Tú la ves de lejos, ¿a que sí? No, de lejos no se ve. Luego, a la parte de allá hay una encina, que esa encina era donde los niños se recogían a rezar. Pero esa, tal cual. O sea, esa encina ha visto a la Virgen. Si tuvieran ojos la encina, pues la encina y oídos, dirían, pues ahí. Y luego tenemos las tumbas de los pastorcitos ya en la iglesia, que podéis subir tranquilamente. El agua. ¿El agua? ¿Qué agua? Pues el agua es el Lourdes. El agua es el Lourdes. Pues es que aquí no había agua, porque aquí no puede haber agua, porque estamos en un alto. Pues ahí apareció agua y empezaron a usarla para los enfermos y se curaba. Ahí. Y ahí donde está el corazón de Jesús, en el centro, hay 4 grifos. Entonces tú tienes el agua de Fátima que dice. ¿Y qué más os digo? Y el testimonio del médico, el testimonio del médico del orfanato. Del orfanato. O del hospital. No hemos llegado. ¿Eh? Sí, no hemos llegado. No hemos llegado todavía ahí. No ha llegado, claro. No habrá llegado. Feli, una pregunta. ¿Por qué la Virgen, que mucha gente cree que fue cruel, al enseñarles a los niños el infierno? Y les hace sufrir tanto. ¿Les hace sufrir tanto y por qué? Bueno, pues esa pregunta es muy sencilla. Porque las cosas son como son. Nosotros las edulcoramos, las maquillamos, pero las cosas no son así. Las cosas son... Porque el Señor en el Evangelio, ¿qué es lo que dice? Separará las ovejas de las cabras, como un pastor separa a unos de otros, ¿no? Las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. ¿Y por qué dice eso el Señor en el Evangelio? Porque los que le escuchaban todas las noches, cuando llegan, ¿dónde está Vito? Ven aquí. Ven aquí. Por la noche hay que separar las ovejas de las cabras, ¿no? ¿Y por qué? Porque las cabras hay que meterlas En otro lado. en un lado No. techado. Techado, sí. Y las cabras, las ovejas, Fuera. les da igual. Te da igual, sí. Sí, he tenido cabras y ovejas. Sí, las ovejas, Las 15-20 cabras. las ovejas se cuidan al raso, porque la noche no les afecta. Las cabras hay que guardarlas. Hay que guardarlas. Ese es el sentido del Evangelio. Y dice, como un pastor separa las ovejas y pone a unos a su derecha y le dice, venid vosotros benditos de mi Padre. Y a los otros les dice, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve enfermo, en la cárcel. Está más claro que el agua, ¿no? Entonces, si dice ir al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, es porque hay un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Lo que pasa es que no nos gusta. Yo he oído, perdone que le Sí. interrumpa, que Dios es bueno y no hay infierno. Eso sí que es una herejía. Pues no, usted tiene que abrir el Evangelio y leer lo que pone. Claro, hay que abrir el Evangelio y leer lo que pone. El Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Que es lo que lo he leído yo ahora. Y entonces la Virgen aquí los muestra precisamente y vincula el infierno a la guerra. Muy curioso, muy curioso. Vámonos. A la 1:15 es la comida. Ya luego cada uno ahora ya si quiere. Es que yo quiero ir a ver cosas. Sí, es eso.